Buenos días. Bueno, hermanos, una bendición siempre estar aquí con ustedes para compartir con la serie que estamos trabajando en este tiempo, ¿verdad? Es la visión integral de la iglesia. Entonces, hermanos, antes de comenzar, voy a dar una pequeña introducción de lo que estamos viendo a lo largo de Timoteo, ¿no? Recuerden que Pablo le encarga a la iglesia porque había doctrinas que no estaban andando bien, ¿verdad? Y Timoteo era muy joven. Entonces empieza a darle los requisitos para los ancianos, los diáconos, todas las cosas que hemos ido viendo, ¿no es cierto? Entonces le encarga la forma en la que él ordena la iglesia, en la que Dios quería que se ordene la iglesia. Y este orden divino tiene implicaciones en las que los cristianos debemos compartir. Entonces debemos comportarnos de una manera que el Señor nos enseña en las casas, en las iglesias y por ende en todo lugar. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? En el trabajo, en las escuelas, en la casa, en fin. Y como decía el pastor, debe haberse a Jesús en cada uno de nosotros. Debemos reflejar a Cristo. Ese es el punto. Ahora, hermanos, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que causa que te apartes de la fe? ¿Qué es lo que causa, hermanos? Como sabemos, aquí no estamos entre santos ni ángeles y siempre hay tiempos en que por alguna razón nos apartamos de la fe en el Señor. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es esa razón que ha permitido que te apartes de la fe? Les dejo con esa pregunta. Pero ahora leamos el pasaje, hermanos. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Amén? ¿Amén? Me pensé que estaba solo, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, dice la Escritura. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración, dice la Escritura. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Bueno, entonces empecemos a analizar el primer punto. Y el primer punto es bien interesante, hermanos. ¿Por qué?
porque nos está diciendo ahora bien, o en algunas versiones dice pero el Espíritu Santo dice claramente, ¿verdad? Entonces, hermanos, podríamos decir que el Espíritu Santo habla, nos dice la Escritura. Pero, hermanos, ese Espíritu Santo, como sabemos, es la tercera persona de la Trinidad. Y es la persona que Dios nos ha regalado con su gracia. Porque recuerden que hemos recibido la gracia sin merecerla. Y de ella pita, como dicen los que llaman vinos, nos ha dado su Espíritu. Entonces, ese Espíritu, dice la palabra, que me ayuda a caminar en sus mandamientos. Me reflexiona y se entristece, dice, cuando hago algo malo. Entonces, esa es la manera de hablar del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y por lo visto, Pablo estaba muy lleno de ese Espíritu Santo, porque él dice, ahora bien, el Espíritu dice claramente en estos últimos tiempos, dice. Entonces quiere decir que él estaba sintiendo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí vemos la gran importancia que tiene en que nosotros podamos crecer en ese Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y casualmente, hermanos, en la última reunión que he estado con el Ministerio de Alabanza, han compartido los muchachos esos 2 versículos del Salmo 51, versículo 10 y el versículo 11. Y dice así: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Está hablando David a Jehová, ¿verdad? Le está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, ¿qué estaba diciendo, hermanos? Que el corazón de David no estaba tan limpio, ¿verdad? Había algunas cosas que a Dios no le agradaban. Seguramente como cada uno de nosotros también, ¿verdad? Como decían hoy aquí ángeles. Entonces David le está pidiendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí, le dice. ¿Qué querrá decir la palabra renueva en mí? Quiere decir, haz de nuevo, ¿no? Vuélvelo nuevo, ese espíritu fiel dentro de mí. Entonces nos está mostrando David que hay una necesidad de esa renovación espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Y le dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo, ¿no? Entonces David está muy consciente que si se aparta de Dios, se va a enfriar el espíritu. Dios no quita el espíritu, hermano. Nosotros nos alejamos de él y enfriamos ese espíritu. Esa es la cuestión. Entonces, como ven, hermanos, el Espíritu Santo es muy importante para nuestro caminar cristiano. ¿Qué más dice? Dice la palabra que claramente le he hablado en los últimos tiempos. Algunos se apartarán de la fe, o como dicen en otras versiones, apostatarán de la fe. Ahora, ¿a qué se refiere con los últimos tiempos? Se refiere, hermanos, a que los últimos tiempos son desde la partida de nuestro Señor Jesucristo hasta estos tiempos. O sea, no son los últimos tiempos, no. Porque si entendemos lo que dice la Escritura, está diciendo que Pablo decía, por ejemplo, que iban a venir lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Y Juan también decía que ya hay muchos anticristos y que ya había entrado el engaño a la iglesia. Entonces no está hablando de nuestros tiempos, está hablando de esos tiempos. Entonces da a entender que los últimos tiempos empiezan desde ahí hasta ahora. Entonces cuando Pablo dice esto, hermanos, no está pensando en la segunda venida de Cristo, sino está pensando en los tiempos de Pablo y que van a ser hasta nuestros tiempos. ¿Amén? Entonces, esos son los últimos tiempos. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, de este pasaje, es que habla, si han entendido lo que hemos leído, habla de 2 tipos de maestros.
Habla de unos maestros falsos y habla de unos maestros verdaderos. ¿Qué dice de los maestros falsos? Nos habla de características y nos habla de enseñanzas. Ahora, ¿qué característica tiene? Dice, la primera característica que pone es apartarse de la fe. O como dice en otras versiones, van a apostatar de la fe. ¿Y qué enseñan? Enseñan normas humanas. Entonces, como decía, la palabra apostatar en el griego significa apartarse de o alejarse de. Entonces, hermanos, para alejarnos de, tenemos que estar con ese de, ¿no es cierto? No puede ser una persona apóstata la que no ha estado con nosotros, porque dice apartarse de. A ver, imaginémonos, si alguien camina conmigo y decide apartarse, se está apartando de mí. Pero si nunca se ha acercado a mí, nunca se ha apartado, ¿no es cierto? Porque nunca se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que necesariamente para apostatar de la fe, tiene que estar aquí con nosotros. Se dice, ha estado en la fe y se ha apartado de la fe. No puede ser, por decirles, un pagano, porque un pagano nunca ha hecho la fe. Nunca ha dicho que Cristo es único Salvador, ¿verdad? Entonces, él no puede apostatar porque nunca ha estado en la fe. Pero el que ha estado en la fe puede apartarse de la fe. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Entendemos eso ¿por qué? Porque en la iglesia hay varios tipos de personas. Hay simpatizantes, hay personas que quieren venir, hay miembros. Pues hay todo tipo de personas. Como decía el pastor Cho, yo no tengo un termómetro de espiritualidad. No puedo saber quiénes están en comunión con Dios y quiénes no. Entonces, más fácilmente, hermanos, yo les comento que hay dos tipos de poblaciones. Una población que se han convencido que Dios existe. Y hay otra población que se ha convertido a ese Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Porque una cosa es que te convenza con mi labia y otra cosa es que tú empieces a caminar con ese Dios y te conviertas a ese Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, con esa aclaración, hermano, seguimos. ¿Y qué enseñaban esto? Enseñaban normas humanas. ¿Qué normas? Prohibirán casarse. Esto proviene, hermano, de mezclar las creencias judías con las creencias orientales que habían en ese tiempo. Entonces, ahí contribuyen ¿a qué? A mezclar las normas humanas, las equivocadas, como el celibato, la prohibición de casarse, y también practicaban el ascetismo, que es una filosofía que habla de ¿qué? De que yo para purificar mi espíritu necesito abstenerme de algo. Me abstengo de casarme, entonces purifico mi espíritu, ¿se dan cuenta? O sea, tengo que hacer alguna cosa para purificar mi espíritu. Eso es lo que dice esa filosofía. Ahora, también mandarán abstenerse de alimentos. Hay ciertas normas para prohibir ciertos alimentos, pero esos no se encuentran en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos indica que todo lo que comemos se va a la letrina, dice, ¿no? Y lo que contamina es lo que sale de tu boca. Eso dice la Escritura, ¿no es cierto? Lo que tú comes se va a la letrina y lo que tú digas, eso sí va a contaminar. Entonces, hermanos, como ven, hay millones de líneas, de religiones, de doctrinas. No vamos aquí a gastarnos explicando una por una, ¿verdad? Pero sí les puedo dar dos parámetros para que tú te des cuenta cuál es la verdadera y cuál no. La verdadera, ¿qué nos dice el Señor? Que no soy digno de la salvación, ¿verdad? Pero Él me da de gracia, me regala la salvación. Y como decíamos, aparte de eso, me da la gracia de tener su Espíritu Santo. ¿Para qué me sirve? Para poder caminar en sus estatutos. ¿Y qué dice lo otro? Lo otro dice que sí, está bien que sigas a Cristo, pero hay que hacer algo más. ¿Se dan cuenta?
una obrita más hay que hacer. Entonces, ya hay una regla humana. Entonces, esa es la forma, hermanos, de identificar qué es lo que estás aprendiendo. Porque la gracia es gratis, la salvación es gratis. Dios ha muerto en la cruz por ti, seas quien seas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, la afirmación más clara de lo que dice la palabra es que todo lo creado por Dios es bueno. Está esto en Génesis 1:31 que dice Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Entonces, hermanos, los alimentos que el Señor ha creado son santificados por su palabra y por la oración. Y debemos servirnos con gratitud. Eso dice la palabra. Y entonces no hay nada que rechazar. No hay nada que rechazar. Porque todo es bueno. ¿Saben? El problema de esto no es la creación. Es el hombre. Nosotros somos el problema. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor nos ha dado todo libertad. Pero si yo como demasiado, me va a hacer daño, ¿no es cierto? Entonces eso ya es un problema porque es un exceso. Ahora, si yo bebo demasiado, lo propio. ¿No es cierto? Voy a pasar los límites. ¿Y qué voy a decir? No me acuerdo, ¿no ve? Lo que generalmente dicen los borrachitos, no se acuerdan. Entonces, he pasado los límites. ¿Se dan cuenta? Porque Dios te dice, eres libre, todo te es lícito, pero no todo te conviene o te edifica. Entonces, esa es la sabiduría, el equilibrio que tenemos que manejar cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado libertad. Entonces, ahí vemos que nada es malo, hermanos. Todo lo que ha creado Dios es bueno. El problema somos nosotros. ¿Amén? El problema somos nosotros. Bien, sigamos. Espíritu engañoso y enseñanzas, doctrinas demoníacas. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo han entrado esos espíritus? Dice, porque han escuchado espíritus engañadores. ¿Y cuáles son estos espíritus engañadores, hermanos? La palabra nos dice que hay un espíritu seductor y engañador, que en realidad son las características de Satanás. Entonces, el espíritu engañador lo trae Satanás y nosotros, como le prestamos atención y oído, somos engañados. Pero ¿por qué somos fácilmente engañados, hermanos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está obrando en mí. O sea, tal vez me he convencido que hay un Dios, pero su Espíritu no está obrando en mí. Porque el Espíritu me advierte, dice la Escritura, ¿verdad? Me advierte. Entonces, cuando yo estoy escuchando algo que no está bien, el Espíritu al tiro me contrista. Pero si no estoy en comunión con ese Espíritu, fácilmente me hago engañar. Y completa la frase diciendo que las personas que escuchan doctrinas de demonios no hay quien les advierta. O sea, no hay un Espíritu Santo que les advierta que eso está mal. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y con enseñanzas extrañas. ¿Por qué les digo esto? Porque en este tiempo hay mucha adivinación. El horóscopo es una adivinación, hermanos. A veces dependemos mucho del horóscopo, ¿no? Hay personas que cada día ven el periódico por ver su horóscopo. Y eso ya es adivinación, hermanos. El tarot, las cartas, los camilis, los brujos, eso es adivinación, hermanos. Entonces, tendríamos que tener cuidado qué enseñanza estamos escuchando. Tenemos que también prevenir a los jóvenes, ¿no? Porque en los colegios ahora hay todo. Se han escuchado, hay retos entre los adolescentes, está la Ouija, y hay una serie de cosas que obviamente no son de Dios, ¿verdad? Y que lamentablemente a veces los adolescentes, los jóvenes, son los primeros que caen. Pero lo más importante, hermanos, que Pablo está hablando a la iglesia. No está hablando a personas foráneas. Está hablando
a la iglesia. Entonces, ¿por qué es atacada la iglesia con estas situaciones? ¿Por qué? Porque la iglesia no está discerniendo la palabra de Dios. No tiene un espíritu de discernimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está a veces en las personas. Entonces son fácilmente engañadas. Y como les digo, Pablo está hablando de la iglesia. Ahora sigamos. ¿Qué características? Hipócritas y mentirosos, dice. Ideas mundanas y cuentos. Es dura esta definición, hermanos, de hipócritas y mentirosos, pero ¿saben qué? Tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros nos acercamos más a Dios, cuanto más comunión tienes con Dios, eres más humilde y te das cuenta tu necesidad de Dios cada día. Esa es la diferencia. Y eso, hermano, te hace tener un espíritu de compasión y de sensibilidad. Y para no caer en engaños, hermanos, por eso decíamos que es muy importante los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque en los grupos pequeños, en los grupos familiares, ahí es donde vas creciendo. Y donde puedes preguntar. Si te han enseñado algo que no estás seguro y preguntas, ahí el líder te va a explicar qué dice Dios. Y ahí vas a ir discerniendo la palabra y creciendo en el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante los grupos pequeños. Ahora, ¿por qué dice ideas mundanas y cuentos? Porque seguramente en esa época, hermanos, como ahora, había seguramente personas mayores que te transmitían las doctrinas de ese tiempo, las culturas, etcétera, etcétera. Como en nuestro tiempo también es igual, ¿no? Cuando era yo joven, mis padres me enseñaron que había que los primeros viernes ofrendar a la Pachamama, coar, en fin, porque supuestamente eso nos iba a bendecir. Mi padre tenía una empresa y hacíamos eso, cada primer viernes había que ir a coar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez que conocí al Señor me di cuenta que eso eran fábulas, cuentos, como dice la Escritura, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo, por eso dice cuentos de viejas, ¿no? O sea, cuentos de personas que ya han pasado y que han traído esas cosas a nosotros. ¿Amén? ¿Qué más dice, hermanos? Conciencia cauterizada y camino equivocado. ¿Por qué dice conciencia cauterizada? ¿Qué significa cauterizar, hermano? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué significa cauterizada? No. Cauterizada, dice mi versión, muerta, que ha perdido la sensibilidad. Eso quiere decir cauterizar. ¿Han tocado alguna vez la mano de un herrero? Parece una paleta de palo, duro. Y va a agarrar el caliente como si nada, porque ha perdido la sensibilidad. Eso es cauterizar, hermanos. Ha perdido la sensibilidad al dolor. Porque tú vas a agarrar eso y te quema, pero él agarra y trabaja. Porque ya ha perdido la sensibilidad. Y eso es lo que pasa cuando escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. Cauteriza nuestra conciencia. Ahora, pregunta de examen. Hemos hablado en el primer compartimiento de Timoteo, las 3 características de la iglesia que eran un trípode, no sé si se acuerdan. ¿Verdad? ¿Y cuál eran esas 3 características? Tienen que tomar apuntes, hermanos, porque la memoria es frágil y uno se olvida. ¿Qué decíamos? La fe genuina, el amor y una buena conciencia. Y aquí dice una conciencia muerta, ¿ven? O sea, no cumple las cosas que Dios estaba pidiendo de la iglesia. Entonces ahí te vas dando cuenta que realmente necesitas que el Espíritu Santo camine contigo para que entiendas lo que el Señor tiene para ti. Entonces, una buena conciencia, hermano, nos va a ayudar siempre a ser compasivos y bondadosos.
Pero cuando has perdido la sensibilidad, pierdes la sensibilidad con Dios y con los hombres. Como decimos, esa persona es insensible, no le duele nada, ¿no? Hay personas que no les duele el dolor del vecino. ¿Por qué? Porque han perdido esa sensibilidad, hermanos. Pero el Espíritu Santo te da esa sensibilidad. Amén. Entonces, como dice la palabra, hermanos, a veces decimos a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Pero sigamos, hermanos. Ahora hablamos de lo importante. Los buenos maestros. ¿Qué dice de los buenos maestros? ¿Cuál es la característica de un buen maestro? Dice, lleno del Espíritu Santo y nos enseña una buena enseñanza. Eso dice la palabra. Entonces, hermanos, si realmente caminamos como ministros y siervos de Dios, estaremos llenos del Espíritu Santo que discierne todas las cosas. Y eso es lo que Pablo veía de Timoteo, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, no todos podemos ser maestros, hermanos. No todos vamos a ser maestros. Pero sí, todos y cada uno de ustedes es un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, tienes que estar lleno y nutrido de ese Espíritu Santo. Dice la palabra, nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina. Esa es la manera de que el creyente crezca espiritualmente. Entonces, hermanos, necesitamos estar nutridos de la palabra de fe. Yo estoy bien nutrido, pero físicamente, ¿no? Tengo que también nutrirme espiritualmente. Si no, no sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más dice, hermanos? Conocen la verdad, dice, y enseñan la sumisión a Dios, la piedad. Esto es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque habla Pablo de qué? Del ejercicio físico, hermanos. ¿Qué dice? Dice que el ejercicio físico no es bueno, pero entrenarse en la piedad y en la sumisión es mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto tiene promesa para esta vida y para la venidera, dice la Escritura. ¿Y por qué habla tanto Pablo del deporte? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de Éfeso. Y en Éfeso había mucha cultura griega. ¿Y qué es lo primero que hacen los griegos? Hacen coliseos para las Olimpiadas, ¿no es cierto? Son muy atletas, muy deportivos los griegos. Entonces, eso es lo primero que hacen. Por eso Pablo le dice, el ejercicio es bueno, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque dice que cuando sea el tiempo de la resurrección, tu cuerpito 100% se va a quedar aquí, hermano. No te lo vas a poder llevar. Pero tu otro cuerpo espiritual sí va a ir contigo. Entonces tiene más importancia, ¿verdad? Que alimentemos nuestro cuerpo espiritual para que estemos listos para partir. Ahora, hermano, ¿qué más dice? Dice que la piedad es mucho más importante que el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque, como les decía, el cuerpo físico se va a quedar, pero el espíritu va a ir con el cuerpo espiritual. Ahora, esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay un escritor que habla algo de esto. Un escritor, es Eduardo Galeano. ¿Puedes poner una más, hermana? Ahí está. Es un escritor uruguayo. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente que es muy importante, hermano. Y escuchen lo que dice. Vivimos en una generación que habla de la vida, pero aprueba el aborto, con el cual matamos a nuestros hijos. Aprueba la eutanasia, con la cual matamos a nuestros padres. Importa más el funeral que el muerto. Importa más la celebración de la boda que el amor. Cuidamos más el físico que el intelecto. O sea, dice, vivimos en una cultura del envase, porque cuidamos lo externo, pero lo interno está podrido.
¿Qué tal? Muy duro, ¿no? Pero muy cierto, hermanos. Nos hemos acostumbrado a vivir de las apariencias, ¿no es cierto? Pero en realidad, adentro no estamos bien. Entonces a veces no es bueno, hermanos. Yo me acuerdo cuando era joven me decían mucho, ay no, ¿qué van a decir tus tíos? ¿Qué van a decir los tales? Y a veces vives presionado, ¿no? Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pero cuando conocí al Señor, dije lo que dice Juan al final, ¿se acuerdan? Lo que dice Juan al final en su capítulo de Juan. ¿A ti qué? Dice, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿A ti qué? Dice. Entonces yo aprendí a decir eso. Bueno, a mí ahora qué, lo que diga Dios de mí. Lo demás, plin, cuenta. ¿Por qué? Porque no me interesa lo que digan de mí. El tema es, ¿qué dice Dios de mí? Ese es el punto. ¿Amén? Ese es el punto, hermanos. Ya no voy a depender de nadie. Voy a depender de Dios porque Él sí vela por mí. Amén. Entonces, eso es, hermanos, lo que tenemos que ver. Que estemos bien con el Señor. Y no tengamos un envase bueno, sino el interno también esté preparado para recibir al Señor. Amén. Finalmente, hermanos, la última característica. Buena conciencia, dice, y su enseñanza es el camino correcto. Bueno, aquí nos está diciendo que nos esforzamos, hacemos con mucho esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Salvador de toda la humanidad. Entonces, hermanos, vamos a sufrir muchas cosas, pero vamos a mantenernos firmes en Cristo. Y vamos a recoger, dice, la bendición aquí y en la vida venidera. Entonces, hermanos, la palabra nos está diciendo claramente que las Sagradas Escrituras nos revelan a un Salvador de toda la humanidad. No importa quién seas, lo que hayas hecho, Él es tu Salvador. Amén. Y es el único Salvador. O sea, tú puedes aceptarlo o puedes rechazarlo. Pero es el único Salvador que te está ofreciendo Dios. Y en esta declaración añade, hermano, dice, mayormente a los que creen. ¿Por qué? Porque obviamente la salvación es para toda la humanidad. Pero hay mucha humanidad que está afuera que no ha creído en el Salvador. O sea, mayormente es para ustedes que están aquí adentro y que sí han creído. Pero el tema no se queda en creer, hermanos. El tema se queda en que tenemos que ir creciendo en el Espíritu. Porque no solo es creer. ¿Qué dice Santiago 2:19? El diablo también cree en Dios, dice. Y tiembla, dice, ¿no? Entonces, hermano, no solamente es creer en Dios, sino comprometerse con ese Dios, crecer en ese Dios y que ese Espíritu Santo que vive en ti crezca también. Amén. Amén. Entonces, eso es lo importante, hermanos. Y finalmente dice la palabra de Dios, enseña estas cosas y a todos, porque todos tienen que aprender esta enseñanza, le dice. O sea, llenos de ese Espíritu Santo. Por eso titula nuestro tema de hoy, llamados a ser siervos dignos. Porque estamos llamados a eso, a ser siervos dignos. ¿Y cómo voy a ser un siervo digno? Lleno del Espíritu Santo. Si no, no puedo. ¿Qué me ha enseñado la Torá? Como decíamos en los primeros capítulos de Timoteo. ¿Qué nos ha enseñado la Torá? A reconocer mi humanidad y a decir yo necesito a Cristo. Porque mi humanidad no puede. ¿Amén? Entonces, hermanos, ese es el punto. Tenemos que crecer en el Señor. Ahora, la pregunta, ¿de qué te estás nutriendo en este tiempo? ¿Qué estás metiendo a tu cabeza, hermano? A ver, los tiktokeros. ¿Qué
están metiendo en su cabeza? Yo también veo TikTok, pero no solo el hermano Víctor. Yo también veo el TikTok. Pero hay cosas muy buenas, hermanos. Hay mensajes de pastores, predicadores, muy buenos. Pero también hay cosas muy malas. Por eso te pregunto, ¿qué estás metiendo a tu cabeza? ¿Saben? Yo veo en los jóvenes, no solo en los jóvenes, en algunos personas mayores también, que el celular no se separa de ellos. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en el trufi, en el colegio, en la cama, en todos lados está el celular. En el baño. No sé en qué se concentran, pero está en el baño también el celular. ¿Verdad? Pero lo más gracioso, hermanos, es que les llamas y no te contestan. Sí, me entiendo, ¿no? Si estás todo el día con el celular, se supone que tienes que contestarme, ¿verdad? Pero ven, esas cosas suceden. Por eso digo, ¿qué estamos metiendo en nuestra cabeza? ¿Qué significa influencer? ¿Saben? Will decía esta mañana, gente que no hace nada. Influencer es alguien que te está influenciando a algo. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo, pero está siendo influenciado. Ahora imagínense, yo les cambiaría el celular por la Biblia. ¿Qué tal sería? Desayuno con la Biblia, almuerzo con mi Biblia, ceno con mi Biblia, duermo con mi Biblia. Al baño con mi Biblia. Amén. ¿Cómo me cambiaría eso mi mentalidad, hermanos? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué estamos metiendo en nuestra cabeza? Y cuidado, hermanos, porque a veces les damos el celular a los niños. Ten cuidado, porque si a mí me afecta, imagínate a un niño, ¿cómo le puede afectar? ¿No? He visto en algunos restaurantes, ¿no? Está molestando mucho, ya, toma, ya, no molestes. Solución, ¿para qué no moleste? Pero no es tanto así, hermanos. Porque ¿qué está metiendo en su cabecita? ¿Qué está metiendo, hermanos? Ese es el punto. Si nosotros nos equivocamos, él, ¿cómo no se va a equivocar, hermanos? Si es un niño. Amén. Entonces, tengamos cuidado qué es lo que metemos en nuestra cabeza. Y finalmente, hermanos, ¿qué me enseña esto? ¿Cómo aplico esto en mi tiempo? Primer punto para mí, hermanos. Tenemos que meditar necesariamente en su palabra. Porque cuanto más medite en su palabra, me voy a dar cuenta que Él es el único camino. Y que yo necesito de Él. Y que necesito de ese espíritu para poder lidiar. ¿Con quién? Conmigo mismo, hermanos. Porque ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. O sea, como decía, nosotros somos el problema. Entonces, ten cuidado de ti mismo. ¿Y cómo voy a tener cuidado? Meditando en su palabra, preocupándome por mi salvación y creciendo en ese Espíritu Santo. La palabra dice que somos unas vasijas que necesitamos ser llenadas por el Espíritu Santo. Entonces, llenemos nuestras vasijas, hermano, del Espíritu Santo. Así vamos a poder caminar en el Señor. Segundo punto, rodearnos de personas espirituales que te levanten, no de personas sin espíritu que te hundan. Y vuelvo a decir, Pablo está hablando en la iglesia. No está hablando de fuera, está hablando de la iglesia. Entonces, hermanos, realmente tenemos que saber con quiénes nos rodeamos. Tienen que ser personas espirituales que te levanten. Yo he trabajado en muchas empresas cristianas, entre comillas. Pero a veces, hermanos, dices, creo que era mejor trabajar en una empresa secular. Porque no encuentras personas que tengan el Espíritu de Dios, que tengan lealtad, fidelidad, amor.
Te hablan bien por delante y te patean por detrás. ¿De qué hermandad hablamos, hermanos? Como que sí, también he trabajado con hermanos que uno se quita el sombrero. ¿Por qué? Porque están contigo. No solo porque son tus dependientes, sino porque son tus hermanos en la fe. Aunque no están de acuerdo con tus decisiones, porque tú eres el jefe, pero están contigo. Están contigo. Los necesitas, están ahí. Te equivocas, están ahí. ¿Se dan cuenta? Esa es la lealtad y la fidelidad que encuentras en un hermano en Cristo. Y como les digo, está hablando de la iglesia. Entonces, hermanos, tratemos de rodear con personas que nos bendigan, que nos levanten, que nos hagan ayudar a crecer. No personas que nos hundan. Y eso también va para los jóvenes, ¿no? A veces estamos desesperados de tener una relación, pero tienes una relación, como decía mi hijo, que te resta, no te suma. Entonces tiene que sumarte la persona que esté contigo. Tiene que sumarte, tiene que hacerte crecer profesionalmente, espiritualmente, tiene que hacerte crecer. Esa es la bendición. ¿Amén? Creo que nos ha gustado, ¿no? Amén, hermanos. Y finalmente, hermanos, busquemos al Señor en oración, porque lo vamos a encontrar. Y esto es bien cierto, porque el Señor dice que me busque en oración, me encuentra y yo respondo. Yo me acuerdo de esto justamente de uno de mis hijos, porque se sentía muy mal en la universidad, porque no hallaba un compañero en común. Todos eran personas que no tenían la visión de Cristo, pero no tenía un compañero de curso que realmente pueda acoplarse con él. Y le dijo que mi esposa le dijo que empiece a orar, pues pide a Dios tu necesidad. Y no van a creer que el Señor le ha puesto en su curso a una persona casi de su misma edad y que tiene el Espíritu de Dios. Y ahora son uña y mugre. Amén. Entonces Dios es bueno, hermanos. Dios concede tu anhelo porque lo estás buscando y necesitas de algo. Amén. Entonces, como les digo, aquí hay cosas importantes. La salvación la tienes. Y si no la tienes, tienes que aceptar a Cristo. Y si la tienes, hermanos, haz crecer ese espíritu. No pierdas el tiempo con cuentos de viejas, como dice la Escritura. No pierdas el tiempo. Y dice, no discutas con filosofías. Dice, no pierdas el tiempo, hermanos. No des perlas a los chanchos, dice, ¿no? Entonces, no pierdas el tiempo, hermano. El tiempo es valioso. Preocúpate de tu espiritualidad. Preocúpate de ti. Preocúpate de crecer. Preocúpate de servir. Si eres maestro, tienes que trabajar para el Señor. Si no eres maestro, tienes algún don, tienes que explotar ese don. Amén. Estamos para eso en la iglesia, hermanos. Para servir a Dios y a los hombres. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, por habernos dado tu palabra en esta mañana, porque realmente necesitamos de ti cada día, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder caminar en tus mandamientos. Necesitamos de ti, Padre, cada día para tomar la decisión correcta, para vivir como a ti te agrada, para discernir el engaño y para, como dice tu palabra, estar en este mundo, pero no ser del mundo. Bendito Dios, ayúdanos a discernir, a que tu Espíritu Santo viva en nosotros y se renueve cada día. Bendito seas en esta mañana. Te entregamos la jornada, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros días. Te entregamos todo a ti, porque todo ha sido creado por ti y todo es bueno. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.